En 1799 Alejandro von Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Para 1839, el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las averiguaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata, por la gran posibilidad de uso que tenía. Venezuela empieza a explotar el petróleo a partir de 1875. Después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas, producidas por el movimiento telúrico en la hacienda La Alquitrana, del estado Táchira. A raíz de este hecho, se forma la primera empresa petrolera venezolana, que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. La empresa se llamó Petrolia del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de querosén, 150 de gasoil y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el querosén era en la mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. En lo económico, Venezuela fue un país predominantemente agrícola, hasta entrando el tercer decenio del siglo XIX, en que comenzó a desarrollarse comercialmente la explotación petrolera. Para el año 1888, Venezuela alcanzó un gran valor exportador, representando el café más de un 70% del valor de las exportaciones. Venezuela en esa época era uno de los principales países exportadores de café en el mundo, un país eminentemente agropecuario, con problemas continuados en el campo sanitario, con una mínima capacidad para importar. En el ámbito social, el petróleo causó cambios profundos en la población venezolana, aceleró abruptamente su paso de una sociedad rural a una sociedad urbana y se convierte en un factor decisivo en la construcción de un Estado rico y poderoso. Surge como consecuencia de la explotación petrolera una nueva clase social, la clase obrera o asalariada. Con el tiempo se organizaron y crearon las asociaciones sindicales venezolanas. Además, se amplió la burguesía debido al desarrollo comercial, industrial y financiero. En el ámbito económico, crecen rápidamente las exportaciones petroleras. Esto permite obtener grandes ingresos fiscales, lo que hace que Venezuela cambie la base de su economía de productor y exportador agrícola a productor y exportador petrolero. Para el año 1925, el petróleo había desplazado al café como principal producto de exportación, y para 1928, Venezuela había alcanzado el primer puesto como país exportador de petróleo en el mundo y el segundo como país productor. En el ámbito educativo, el cambio de mayor importancia como producto de la exportación petrolera es la masificación de la educación. El nivel académico predominante hasta los 60 era el nivel del bachiller. Con ingresos petroleros, el país fue contando con mayores recursos, lo que permitió la construcción de escuelas y centros educativos. El modelo rentista es un modelo que fundamentalmente tiene como característica obtener sus ingresos por parte de la producción de una empresa. En el caso venezolano, el modelo rentista es producto de que nosotros hemos vivido prácticamente del petróleo. Nuestro ingreso no es variado, sino que es fundamentalmente conseguido por la producción de petróleo. Entonces es rentista en el sentido de que proviene de la renta de un solo producto, que es el más importante, que genera la mayor cantidad de ingresos. Bueno, porque el petróleo siempre ha sido desde, principios del siglo pasado, un producto de altísima necesidad. Es decir, todos los países, bien sea desarrollados o no desarrollados, requieren del petróleo para mover sus vehículos, sus aviones, sus industrias, para mover la economía. Entonces, Venezuela, a pesar de que el rentismo es malo porque significa que tú dependes solamente de un solo producto, ese producto es el petróleo y es un producto necesario para la economía. Por otra parte, el petróleo es un producto escaso y el hecho de que sea escaso significa de que no todos los países son capaces de producir petróleo para poder sustentarse.
Es decir, países como Alemania, países como Japón, que son países industrializados, que necesitan mucho músculo industrial, necesitan el petróleo y ellos no lo producen. Entonces tienen que comprarlo en otros países y no en muchos otros países. Los precios del petróleo han venido cayendo porque hay una manera nueva de extraer petróleo. Estados Unidos es un país que siempre ha sido productor de petróleo y Estados Unidos ha conseguido obtener petróleo de los esquistos, que es obtener petróleo de sitios donde antes no era posible obtener, es decir, la tecnología para extraer el petróleo en esos sitios no era posible. Es decir, antes la extracción del petróleo es perforar, bien sea la tierra o bien sea el lecho marino, para llegar hasta los pozos petroleros y de ahí sacar el petróleo. Con este nuevo proceso, pues de arenas y de capas estratificadas se puede extraer petróleo, y entonces se ha extraído bastante petróleo, y esa nueva tecnología ha hecho de que exista abundancia de petróleo. Como todos sabemos, oferta y demanda. Al aumentar la oferta del petróleo bajan los precios, y eso ha sido la causa de la baja de los precios. El papel principalmente fue que el recurso pasó a ser administrado por el Estado, ¿no? Anteriormente eran unas transnacionales quienes se encargaban de la exploración, explotación, refinación del petróleo. Una vez que ocurre la nacionalización, todas esas operaciones pasan al Estado, y evidentemente es que tus recursos sean propiamente explotados por empresas del Estado, en este caso por PDVSA, que es la Petróleos de Venezuela, fue la compañía que se fundó para que dirigieran estas operaciones, ¿no? Los aspectos positivos, porque te repito, el activo pasó a ser procesado por el Estado. Evidentemente, a lo largo de los años, siempre voy a tener presente las palabras de Arturo Gunnar Pietri: sembrar el petróleo. Eso fue el detalle que no hicimos con esa nacionalización. No sembramos el petróleo, es las rentas del petróleo. Mantenimiento, es decir, el trabajo en Venezuela, la cultura del mantenimiento de las cosas, yo creo que no ha sido suficientemente eficiente, ¿no? Evidentemente no tengo referencias yo trabajé hasta el 2002 aproximadamente, febrero o abril del 2002, y era muy deficiente el mantenimiento. ¿Sí? Respondíamos más que todo a cuando sucedía la eventualidad. ¿Sí? En ese momento era que buscábamos culpables, en ese momento se buscaba qué había pasado, pero no había el seguimiento de las actividades. Hoy en día solo lo que tengo son las referencias de lo que se escucha, de que realmente el mantenimiento prácticamente es nulo, ¿no? Y estamos hablando de instalaciones que necesitan constantemente su revisión periódica, porque si no pasa lo que ha pasado, plantas paradas, no está procesando, pues. Y por supuesto, al parar plantas, evidentemente dejas de producir, de refinar barriles de petróleo, entonces la capacidad productiva comienza a bajar, y se supone que según los planes que tenía originalmente la nueva PDVSA, estaríamos hablando de que hoy Venezuela debería estar produciendo más de 3,5 millones de barriles. Ni remotamente llegamos a 2,5 millones aparentemente, es lo que las informaciones que se reflejan en la página de PDVSA. Entonces, menos petróleo, y cuando todavía hay petróleo allá abajo. Entonces, yo creo que la causa ahí es mantenimiento, y privó, por supuesto, la parte política, lamentablemente. Es una pregunta difícil de contestar. Yo lo plantearía: ¿qué pasaría ahorita en Venezuela si no tuviésemos el petróleo? Si no tuviésemos el petróleo, bueno, no tendríamos ni siquiera posibilidades de comer. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros alimentos son importados, y eso se paga con dólares.
y los dólares se obtienen a través del petróleo. Si no tuviésemos petróleo en estos momentos sería desastroso. Y evidentemente ha sido positivo, es decir, en principio fue positivo. Realmente estamos manejando un recurso, una materia prima que revoluciona el mundo. En cambio, si el petróleo no aparece, hoy en día estuviéramos todavía con lámparas estuviéramos antes de la revolución industrial. Aunque la revolución industrial más que todo fue la cuestión de utilizar los recursos hidráulicos y esto y el vapor. Con el petróleo, por supuesto, cambia la dinámica, ¿okay? La geopolítica mundial. Los países que tienen el recurso pasan a ser países, vamos a decir, con un potencial enorme. Volvemos al punto. Aunque fue un momento positivo, no supimos aprovechar las rentas del petróleo.